Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos ya de regreso en este podcast de Casa del Migrante en Juárez, Exodus. El tercer episodio, el tercer capítulo. Una vez más con el padre Francisco Javier Bueno Guillén, quien es el director de Casa del Migrante y el responsable de la dimensión de movilidad humana aquí en la frontera. Padre. Gracias, Julio, bienvenido tú también a tu espacio. Y pues sí, el mes pasado tuvimos ahí bastantes actividades. Y bueno, acabamos de celebrar pues, lo que es la Jornada Mundial del Migrante, la 109 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y pues un mensaje bastante importante, ¿no? El que nos pone hoy en tela de juicio el Papa Francisco, con el lema precisamente de esta jornada, que es libres de elegir si migrar o quedarse. En este sentido creo que es bien importante, y sobre todo por lo que hemos estado viendo las últimas semanas aquí en nuestra ciudad, sobre todo lo que han sido los últimos 15 días, lo que fueron los últimos 15 días del mes de septiembre, el ver cómo se ha estado moviendo mucho las masas, y sobre todo los riesgos a los cuales se están sometiendo las personas. En días pasados se nos hablaba de que el tren venía con 1,200 personas, el tren venía con 800 personas, entonces pues no solamente es lo que venía o las personas que venían de Chihuahua para acá, de Ciudad Chihuahua para acá, para Juárez, sino todas las personas que entonces venían recorriendo desde que tomaron el tren al sur del país, y esto pues todas las situaciones que implica en cuestión de seguridad, en cuestión de salud, en muchas cosas, ¿no? Entonces este mensaje de que la libertad debería estar en la persona de si me voy o me quedo, y no que el entorno sea el que me obligue a irme, que hemos visto que en redes sociales se maneja mucho pues es que se regresen a sus lugares de origen y que ahí exijan, ¿no? Sin embargo, pues las condiciones no deberían de estar desde la exigencia, sino desde el derecho de la persona a tener una vida digna en el lugar de origen. Ya nadie se responsabiliza de lo que está sucediendo. Es decir, la persona se quiso ir, ¿no? Y si quiere vaya y exija a su lugar de origen, pero entonces ya nosotros nos dejamos de preocupar por la necesidad de la persona. Actualmente hemos visto demasiado esta cuestión del ¿a quién le toca responder? Que si le toca al gobierno federal, que si le toca al gobierno estatal, que si le toca al gobierno municipal, si le toca a los agentes humanitarios, si le toca a la iglesia, si le toca a la sociedad civil, si le toca a la persona mejor irse, es decir, si le toca a Estados Unidos, y entre echarnos la pelotita unos a otros, dejamos entonces de ver a la persona detrás de esta realidad. Primeramente la palabra, ¿no? Libres. Exactamente. O sea, que no te obliguen a tener que emigrar, porque obviamente a lo mejor no es directamente te vas a ir de aquí si no te mato. O sea, no es esa parte sino el contexto en el cual se mueve los migrantes, los refugiados, de un contexto de violencia. O sea, ¿cómo vas a continuar o permanecer en tu país, en tu lugar de origen, o en tu mismo país, en otro estado, si hay delincuencia organizada, si te están amenazando como familia, si tus hijos no tienen la oportunidad de recibir una educación? Y me pongo a pensar, si viviéramos, si Jesús, José y María tuviera que vivir en la actualidad y tuvieran que moverse, que a Jesús, José y María le dijeran, regrésate a tu lugar de origen y reclama ya, pelea con Roma. Y a mí me gusta mucho centrarme sobre todo en el tema México, porque a veces, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, pensamos que la migración es únicamente los que vienen de fuera, los centroamericanos, los latinoamericanos, los cubanos, los que vienen del Caribe. Y no, o sea, en Casa del Migrante específicamente hemos recibido gente de Michoacán, gente de Zacatecas, gente del sur del país que han tenido que emigrar por el tema de violencia. ¿Dónde está esa parte humana, padre? ¿Dónde ha quedado esa parte humana el día de hoy de poder sentir empatía y cercanía con todos ellos? Pero pues ha quedado en el olvido. Nos hemos centrado tanto en nosotros, en nuestro proceso, en lo que vivimos, en nuestra realidad personal, que no está mal, porque muchas veces vivimos ciertas situaciones que nos obligan a pensar solo en nosotros, pero que hemos dejado de lado al otro. Y ahorita a lo mejor lo estamos viendo como una problemática de nuestra ciudad, por el contexto, por las situaciones que hemos estado viviendo en los últimos días, pero que detrás de eso hay muchas decisiones detrás de que no nos han correspondido a nosotros y que no son parte de nosotros, que nos han hecho el dar o más bien que les han hecho a ellos dar una respuesta de tener que salir de su lugar de origen, de tener que hablar de situaciones de ponerse en cuestiones de muy alta vulnerabilidad. Empatizar es ir al corazón del otro y sentir
lo que su corazón está sintiendo. Pero ¿por qué la gente está decidiendo moverse? O sea, ¿qué hay en los países a donde se están moviendo que no hay en sus países? ¿Cómo te vas a quedar en un lugar donde no hay oportunidad, donde no hay educación, donde si sales a la calle a ciertas horas de la noche, te pueden secuestrar, te pueden atacar, te pueden matar, te pueden pasar infinidad de cosas? O sea, son muchos factores que tiene que haber, y lo decía el Papa Francisco, y es por eso que tenemos que buscar el bien común, como lo decías, padre. A lo mejor no podemos por nuestra situación económica ayudar económicamente, no podemos a lo mejor ayudar con alimentos, pero sí desde la preocupación del otro o de la ocupación del otro, sino el sentido de poderme acercar y decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo? ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos viendo que la persona está en problemas y ni siquiera nos preocupamos, ¿no? Y el Papa Francisco nos lo deja muy, muy en claro. Si decides irte, si decides quedarte, debe de haber una comunidad que te acoja, que te proteja, que te promueva y que te integre. Porque la realidad es que ya están aquí las personas. No estamos hablando de un futuro, no, la realidad es que ellos ya están aquí. Obviamente nosotros hacemos los llamados a estas personas, ¿verdad? De que también, así como tienen derechos, tienen obligaciones como personas que están en nuestro territorio nacional y tienen que apegarse a la ley, pero desde ese sentido también nosotros, ¿cómo los estamos recibiendo? Algunos se preguntarán, ¿qué es eso de Tex-Mex, de la comunidad de obispos? Pues platícanos, padre, ¿qué significa eso de que los obispos se unen? ¿Como para qué se unen? ¿Cuál es el fin? Bueno, la cuestión de la reunión es una reunión que se realiza cada 6 meses, va cambiando la sede, va cambiando para poder ir a conocer un poco la realidad y poder seguir reflexionando en estos temas. Ahora, estos primeros días de septiembre tocó aquí en nuestra diócesis recibirlos. Son alrededor de 14 obispos de las diferentes diócesis, como ya mencionaba, y la realidad es para tener una misma visión y un mismo trabajo en cuestión de lo que es el trabajo fronterizo con los migrantes, porque recordemos, ¿verdad? No solamente como iglesia nos toca ver lo que pasa en la frontera y ya cuando cruzan ya es como de desaparecieron los migrantes, ¿no? Es, bueno, cuando cruzan la frontera a las diócesis que llegan de aquel lado de Estados Unidos, ¿qué es el reto que les toca a ellos? Estamos en el mundo, ¿no? Y desde esta parte queremos sumar esfuerzos y creo que es el lenguaje que todos los obispos mencionaron en la reunión, ¿no? Queremos trabajar en conjunto con quien haya que trabajar, no queremos trabajar aisladamente. La homilía de Monseñor Eugenio Lira, Sí. Quien es, creo, obispo de Matamoros, Sí. y me gustó tanto cuando se refirió a los migrantes. Ustedes migrantes también tienen talentos que ofrecer en el país que dejaron, en el país donde transitan y a donde van. Primeramente, respetando leyes, cuidándose y amándose entre todos ustedes. Y me gustaba mucho porque a veces aquí mismo en Casa del Migrante vemos que de repente 2 que 3 incluso que son compañeros nos tratamos mal. Uh-huh. Hay que aprender a amarnos entre nosotros. Sí. Hay que aprender a tener compañerismo entre nosotros. Ese migrante que te acompaña, que venía en la bestia contigo, que pasó la selva del Darién contigo, que a lo mejor no era parte de tu familia, está pasando por las mismas situaciones que tú. Entonces, hay que tener también empatía entre los mismos migrantes, cuidarse entre ellos mismos, porque si entre ellos mismos comienzan a señalarse, a echarse culpas, a discriminarse, ¿cómo la sociedad lo va a recibir? Uh-huh. Porque de igual manera, si entre nosotros no nos respetamos, no nos toleramos, ¿cómo vamos a exigir respeto y tolerancia a los demás, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, pues, el hablar, ¿no? Y el reflexionar, bueno, qué tanto amo y qué tanto me doy al otro, ¿no? En el sentido de buscar que el otro también esté bien y de buscar que el otro también tenga las mismas oportunidades que yo, hablando de las personas que están en situación de migración, de movilidad o todos. Y creo que desde ahí pues será algo muy bello si lo podemos trabajar. Padre, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Mucho. Éxodus, el podcast de Casa del Migrante.